Buenas tardes de nuevo. Me place saludarlos y ver de dónde nos están acompañando. Vemos que vienen de distintas partes de Colombia, incluso vienen de Buenos Aires, de Villarrica, Cauca, de Cali. Bienvenidos. Bienvenida María Eugenia Villalobos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti por habernos invitado. María Eugenia, es un placer tenerla aquí en este conversatorio con Mauricio. Muchas gracias. Bueno, y hay personas de muchas partes de Colombia y de Argentina también. Bienvenido. Bueno, creo que podríamos ir dando inicio al conversatorio. Todavía hay algunas personas que están entrando. Voy a mirar, a ver. Buenas tardes, Daifeni, Diana Ramírez, Mayra Martelo, gusto verte, Sofía Rodríguez, Viviana Marcela, Keila, Ana, Lady Toro, Dina Marcela Zúñiga, Diana, desde Valledupar, desde Tuluá, desde Florida, Carmen Lucía. Bueno, bienvenidos y bienvenidas todos. Les agradecemos que hayan aceptado esta invitación desde la Maestría de Atención Integral a la Primera Infancia y la especialización en Desarrollo Infantil y Educación Inicial de la Universidad ICESI. Les damos la bienvenida a este conversatorio que está en el marco de la Feria de Posgrados de la Universidad ICESI. Frente a alguna pregunta o inquietud que tengan respecto a las inscripciones, Yerly, que nos está acompañando, deja sus datos en el chat. Bueno, bienvenido Mauricio, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? La verdad que es un gusto, un placer y ver gente que uno conoce a la distancia y ahora poder interactuar así es más que precioso. Estas posibilidades de lo virtual Uh-huh. son geniales en estos momentos. Bueno, vamos entonces a dar inicio. Quiero presentar a nuestro invitado, el profesor Mauricio Martínez, doctor en psicología, magíster en psicología cognitiva y de aprendizaje, licenciado en ciencias de la educación en psicología. Se desempeña como profesor en carreras de grado de psicología y profesor también en cursos de maestría y doctorado en la UBA y la Flaxo. Presidente de la Asociación Argentina de Profesionales del Espectro del Autismo. Sus trabajos de investigación se focalizan en intervención psicoeducativa para niños en TEA, creación de apoyos familiares de adultos, de niños con TEA, desarrollo perceptivo e intersubjetivo durante el primer año de vida, interacción adulto-bebés y desarrollo del juego en la infancia. Muchas gracias, Mauricio, de nuevo. He conocido a Mauricio en un curso que he realizado contigo, con Silvia Español, con Mariana Bordoni, y allí nació la inquietud de poder trabajar contigo, que se hace realidad ahora, en uno de los cursos que vamos a dictar en este semestre en la maestría, que es el seminario sobre infancias. En este seminario, pues vamos a buscar un punto que a mí me parece que ha sido muy interesante cuando te he escuchado, y es el trabajo del acompañamiento de niños y niñas con desarrollos diferentes. De hecho, ese es el título que le has dado a nuestro conversatorio. Entonces, desde allí, Mauricio, pues te invito a empezar nuestra charla y yo te haría como una pregunta en relación a la propuesta que nos haces con el título, ¿cierto? Y es cómo es realmente ese acompañamiento y qué implica esta idea de desarrollos diferentes. Gracias, Mauricio. No, de vuelta, gracias a ustedes por permitir este espacio de encuentro. Y la verdad que me hace mucha ilusión porque justamente como venimos trabajando para el seminario y
y todo lo que nos interesa, esta idea de acompañar desarrollos diferentes, en un punto esencial lo que nos pone delante es que no hay un único modo de desarrollo, no hay un único camino en el cual niños, niñas logren esas características psicológicas que nos hace especie única sobre la faz de la Tierra. Entonces, en ese sentido, un poco la idea y la propuesta para charlar hoy, básicamente, tiene que ver con generar una primera plataforma de entendimiento compartido, casi como un acuerdo referencial respecto de entender que somos una especie que evolucionamos de modo tal donde ciertas características de las crías entran en una relación con ciertas características de los adultos que tenemos que criar. Y en esas interacciones, es decir, la evolución seleccionó crías con esas características y adultos que sabemos hacer cosas delante de esas crías. Y en esa interacción, justamente lo que se va a ir desarrollando en un tiempo relativamente extenso, porque pensemos que esas características psicológicas que nos diferencian de otras especies, qué sé yo, el lenguaje, el juego, la comunicación gestual, nos lleva casi 5 añitos que niños y niñas adquieran esos rasgos de especie. Entonces, en un primer momento, la idea es discutir y charlar al respecto, básicamente. Pero también pensar que el desarrollo humano implica, tal como lo pensaba y lo cartografió en su momento Ángel Rivière, entender que justamente durante estos 5 años y luego mucho más tiempo, vamos a desarrollar distintos tipos de funciones psicológicas. Rivière la llamaba así, sin mucho nombre, funciones tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y lo interesante de esas funciones es que justamente esas funciones tipo 3, que son las que uno podría pensar como específicas del desarrollo humano o las propias de la especie humana, tienen como característica esencial que solo ocurren porque el cachorro humano, porque los bebés, las bebés, entran en contacto social y porque son criados por sus madres, por sus padres, por las figuras de crianza. Y esas interacciones que se dan entre adultos, adultas y sus cachorros es justamente ese motor que tracciona del desarrollo. Y luego entender que, bueno, que hay muchos bebés que desafortunadamente llegan con dificultades visuales, con dificultades auditivas, pero pese a eso, lo interesante es entender que esos rasgos propios de especie, la comunicación gestual, insisto, el lenguaje, el juego, se va a desarrollar. Entonces, una de las ideas esenciales que nos parece así como importante para ir pensando es que uno puede mirar, o mejor dicho, deberíamos mirar justamente la interacción que se da entre adulto que cuida, entre madre que está criando, entre padre que está criando y la figura de crianza, y eso nos va a dar pistas de cómo justamente cuando el desarrollo sigue otros recorridos, primero entender cómo esos modos particulares de interacción social son los que generan el desarrollo y luego, si es necesario, intervenir de una manera explícita, buscar la intervención o pensar la intervención desde el conocimiento de esa experiencia temprana que tiene el bebé, que vamos a llamar experiencia intersubjetiva. Es decir, si uno puede entender que el desarrollo de estas funciones psicológicas depende en última instancia del vínculo intersubjetivo que figuras de crianza y crías recién nacidas pueden establecer, también podemos encontrar ahí mismo modos particulares de acompañar el desarrollo justamente cuando no se presenta con alguna dificultad, cuando no sigue esos parámetros que solemos esperar.
Desde esta perspectiva, Mauricio, que nos propones, que realmente es, digamos, muy interesante, y además jalona la idea de, al ser de la misma especie, la crianza Ujú. fundamenta estos procesos. Es decir, sin crianza, sin interacción social, no hay posibilidad de humanización. Es lo que te entiendo, ¿cierto? Y la Exactamente. apuesta que nos estás haciendo es hacer muchísimo más como sensibles, si se puede expresar así, a Ujú. esas formas de interacción que a veces descuidamos o damos por descontado o no tenemos muy en cuenta, sobre todo, y pienso en este momento en los escenarios de crianza donde ya el bebé no está en el escenario materno o de la familia, ¿sí? Pero requiere ser criado en escenarios que hemos podido como llamar institucionalizados, ¿cierto? Entonces un poco allí Exacto. sería como esta pregunta, ¿cómo poder hacer este trabajo para nosotros los que tenemos esa función de cuidadores Ujú. de esa primera infancia? Tal cual. La cultura nos llevó a que la crianza no sea ya directamente entre las figuras parentales y los bebés, las bebés pequeños, pequeñas, sino que ahora tenemos un montón de lugares institucionalizados donde esto ocurre. Y justamente como el desarrollo parece que ocurre sin más, Ujú, simplemente el bebé se desarrolla como mágicamente. Bueno, lo que tenemos que entender es que esto mágicamente no ocurre. Justamente ujú, que si no pensamos justamente estos encuentros intersubjetivos, no va a haber desarrollo. O posiblemente el desarrollo carezca de aquello que es tan necesario para que ocurra. Entonces, a veces, claro, como es simplemente crianza y bueno, es jugar un poquito con el niño y se pierde, se desdibuja, sobre todo en contextos más de índole de lo que podría ser la educación infantil o la educación más temprana. En algún punto creo que esto tiene que ver también con cierta configuración histórica de estos espacios, donde básicamente lo primero, no sé si lo primero, pero lo que sí más se ha gestado culturalmente es la función de la escuela, y por lo general la escuela primaria. Cuando uno piensa en educación y piensa en la escolaridad de niños y de niñas, lo primero que se nos viene a la cabeza es la escuela primaria. Y muchas veces las prácticas de educación o de crianza, porque ahí hay todo un debate, es decir, si la escuela infantil tiene que criar, si la escuela infantil tiene que educar, ¿sí? Bueno, ahí donde me parece que hay algo que es muy potente de esta cartografía de las funciones mentales que decía de Ángel Rivière, y es que, claro, que para lo que es la educación escolar primaria hay una interacción social, en este caso entre una maestra y sus alumnos y sus alumnas. Claro que cuando estamos pensando en la escolaridad más de índole infantil, es decir, de los primeros 3 años de vida, también hay interacción. Pero una clave esencial es que un tipo de interacción genera estas funciones psicológicas que no son propias de especie, y luego la interacción que se da entre las maestras, los maestros de escuela primaria y los alumnos y las alumnas genera otro tipo de funciones psicológicas. Entonces, ujú, resulta claro desde la perspectiva de las cartografías que lo que tenemos que estar prestando atención cuando se desarrollan este tipo de interacciones en los niveles maternales o jardines de infantes, lo que va a pasar y lo que se está esperando no tiene que ver tanto por ahí con contenidos escolares, sino con desarrollos que son justamente estas funciones que, como decía al principio, nos hacen diferentes del resto de las especies, básicamente, ¿sí? Y que el jugar no es solo un ratito de encuentro con el bebé para divertir al bebé o para que nos divertamos nosotros mientras estamos jugando, sino que si no se produce ese juego social temprano entre adulto y bebé, esa experiencia intersubjetiva, ¿sí? Necesaria para que aparezca, por ejemplo, las pautas de comunicación intencional, y ahí vamos a estar frente a un problema que de alguna manera tenemos que empezar a mirar
Y si vemos que eso está generando algún tipo de problema, bueno, empezar a subsanarlo. Y de vuelta, si nosotros pensamos en que en esos procesos institucionalizados, institucionales de crianza, pueden llegar bebés con desarrollo típico, bebés que tengan algún tipo de dificultades, ¿sí? También vamos a tener que acompañar. Y de vuelta, insisto, porque esto vamos a insistir bastante, que es si nosotros podemos mirar, ¿sí?, cómo se producen esas interacciones sociales, ¿sí?, ahí va a estar la clave para acompañar el desarrollo cuando el desarrollo presenta algún tipo de dificultades. Y esto es un poco creo yo, lo que más vamos a tratar de dedicarle al seminario, y es de tratar de entender cómo se produce el desarrollo de la comunicación, de la interacción social en bebés con ceguera, en bebés con hipoacusia, en bebés con parálisis cerebral, ¿sí? Y ver justamente cómo esos modos de interacción social siguen funcionando y siguen generando desarrollo. Entonces, si tenemos gente con conciencia, gente formada, que está al servicio de acompañar estos desarrollos, claramente nos vamos a, a ver en una posición mucho más amable para acompañar el desarrollo diverso que si desconocemos estos aspectos. Mauricio, me haces pensar en algo cuando te escucho y que hemos estado haciendo como tú mismo dices, conciencia de lo que significa realmente estos primeros encuentros intersubjetivos. Y me gustaría como preguntarte efectivamente por esa finura de esos encuentros, cómo poder percatarnos de que sí realmente estamos jalonando ese proceso de desarrollo. Porque mira, tú traes un ejemplo que aquí en Colombia nos pasa mucho a veces cuando uno ve el niño en el jardín tiene un trabajo, el niño llega a casa y a veces lo que se dice es que no hace sino jugar. Y ese jugar es un poco peyorativo. Tú aquí nos estás devolviendo un poco la imagen de un juego social. Entonces quisiera como que pudiéramos dar algo de estos elementos para poder conocerlos más. Sí, tal cual lo que vos decís. Se da bueno, está jugando, como si ese juego fuese algo sonso, algo sin sentido, cuando en realidad justamente ese juego social que se produce entre la figura de crianza y el bebé es lo que, como vos decís, jalona, tracciona del desarrollo. Tradicionalmente se ha pensado en el desarrollo y la figura parental, las figuras de crianza, como quienes alimentan, cuidan del frío, y la interacción, y eso es como que recién a mediados o fines de la década del 60 se empezó a mirar. Pero cuando nosotros estamos pensando en el juego social temprano entre un adulto y un bebé, entre una mamá y su bebé, en lo que estamos pensando es que es un espacio intersubjetivo en el cual no hay otra finalidad más que la que compartir un rato juntos. El bebé o la bebé ya no tienen hambre, ya están cambiados, están medianamente despiertos, no están somnolientos. La idea es que pasemos un rato juntos. Y ahí se despliega todo un repertorio adulto por parte de la madre, del padre, y esto es lo interesante, así que no es específicamente a lo que las madres puedan hacer mejor que los padres, sino esto es, como se suele denominar, una parentalidad intuitiva, esas cosas que de especie sabemos hacer muy bien. Y si nosotros observamos qué es lo que hacen las figuras de crianza delante de sus crías, es ofrecerles información multimodal en términos de que le hablamos a los bebés, los tocamos, los movemos, nos movemos nosotros delante de ellos, ¿sí? Y toda esa configuración performativa que le damos tiene como muchas características, y características que son como, por así decirlo, esenciales, es esto que decimos, la multimodalidad, si le estamos dando información para todos sus sistemas perceptivos. Pero también le estamos dando una información que está temporalmente organizada, ¿sí? Por ejemplo, en términos de duración, parece una soncera, por eso uno dice, bueno, pero uno le está hablando al bebé. No es ninguna soncera.
la duración del sonido que el bebé escucha es idéntica a la duración del movimiento de los labios de la mamá o del papá cuando le habla. Y muy probablemente cuando la mamá está jugando con ese bebé, le haga algo así como con la manito, tiqui, 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 tiqui. Y el tiqui, 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 la duración del tiqui, 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 es idéntica a la duración del movimiento. ¿Sí? Entonces, esa estructura temporal es esencial para el devenir temporal de la interacción. Lo mismo que las figuras de crianza sabemos hacer algo que es esencial, que es ajustarnos a lo que se conoce como la forma repetición-variación. Le doy información al bebé de modo tal de que si le doy la misma información muchas veces se va a aburrir, pero si se la cambio mucho, va a decir, va a quedar desconcertado. Entonces le hacemos tiqui, 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 ¿sí? Y el tiqui, el sonido es más o menos, es parecido, tiene como una especie de parecido de familia, pero repetimos y variamos, ¿sí? Y eso es como el corazón o el núcleo duro de ese juego social. Y lo interesante, insisto, con lo que veníamos diciendo, si nosotros entendemos que esto es lo esencial del desarrollo, esta experiencia intersubjetiva, cuando nosotros vemos pautas de interacción social, de reciprocidad entre figuras de crianza y bebés, donde tanto la figura de crianza como el bebé pueden tener alguna dificultad sensorial, qué sé yo, un padre con hipoacusia y su beba con hipoacusia, o un padre con hipoacusia y su beba con sordoceguera, ¿sí? Lo que observamos es que se ajusta la conducta de la figura de crianza a este patrón de la forma repetición-variación. Y con mucha conciencia muchas veces de que, claro, como sé que el canal sensorial, que la audición, por ejemplo, no está disponible, en vez de dar información, que sería en este caso sonora, la información la damos no solo con el movimiento, sino a través del tacto. ¿Sí? Pero esta idea de forma, repetición, variación, esta organización temporal, esta redundancia en la información está presente en parejas o en díadas donde una o ambas tienen alguna dificultad sensorial, donde una o ambas tienen dificultades motrices, ¿sí? Entonces, insisto con esta idea, si nosotros podemos mirar cuáles son los elementos que, como decías vos, jalonan del desarrollo, esos mismos elementos nos permiten acompañar, ¿sí?, aquellas situaciones del desarrollo donde las cosas no funcionan tan bien. Desde ese planteamiento, Mauricio, trato como de pensarnos los escenarios, digamos, de formación subjetiva, porque finalmente estamos hablando de hacer extensivo esa crianza a otros escenarios, y pienso en las pautas de reciprocidad. Esto que parece ser tan fundamentante como esta posibilidad del bebé y de quién lo cuida, de entrar de verdad en una interacción. Y cómo nosotros los profesionales tendríamos que velar un poco, o no un poco, tendríamos que velar para que se den en los escenarios que se supone los educamos, a veces los escolarizamos antes de tiempo, cuando este primer elemento no está, no está dado, ¿cierto? Y el efecto de no entender qué es esto de la reciprocidad. De pronto me parece, podrías darnos ejemplos allí para capturar esa minucia que tú tienes tan clara. Sí, o sea, es, no sé, situaciones prototípicas de cuando uno está en un contexto de crianza institucional donde está alimentando a 2 o 3 bebés. ¿Sí? Muchas veces es dar de comer. Y en el dar de comer, o sea, cuando uno observa a una figura de crianza, no es solo que te doy la cuchara y te doy de comer, sino que es ¡am! ¡am! ¿Sí? O sea, insisto con esto, el juego social es algo que ocurre por lo general cuando adulto
y bebé acomodaron las cosas y el bebé no tiene sueño, pero en las actividades cotidianas propias de la vida también están estas prácticas, o mejor dicho, estas pautas de reciprocidad. ¿Sí? La idea esencial, si uno mira, por así decirlo, los estudios que se han hecho, o que históricamente, mejor dicho, se han hecho acerca de el desarrollo infantil y la interacción adulto-bebé, figuras de crianza y, y- y los cachorros humanos, eh, se han estudiado mucho las pautas de comportamiento materno, o se han estudiado conjuntos de actitudes. Entonces se dice, bueno, tenemos cuestionarios y bueno, tenemos una madre que tiene características donde es muy cálida, o es más bien fría, es más bien permisiva, o es más bien restrictiva, no deja que toque, ¿sí? Pero lo que nos ha ido mostrando la investigación es que más allá de esas características que pueden tener algún efecto claramente sobre el desarrollo del bebé, hay un aspecto que es esencial, que es el aspecto de entender la reciprocidad, en términos de que las figuras de crianza, todo lo que hacemos repercute en la cría, pero todo lo que la cría hace también repercute en lo que nosotros hacemos. O sea, no es que venimos y nos enfrentamos a la cría con un plan determinado. Entonces, bueno, ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto. Sino que justamente es la sensibilidad de que lo que yo puedo ofrecer a ese bebé, a esa bebé, ¿sí? De alguna manera, momento a momento, voy a tener que tomar conciencia de lo que está ocurriendo ahí, y si veo que eso no avanza, no progresa, o el bebé, la bebé se me aburre, mira para otro lado, se distrae, voy a cambiar. ¿Sí? Entonces, eso es como lo esencial. Es que justamente a veces las situaciones institucionales de crianza nos llevan a prácticas de crianza que están prácticamente guionadas, por así decirlo. Entonces, es muy difícil que ante el guión y ver que eso no funciona, bueno, mantenemos el guión. Pero la idea es recuperar esa sensibilidad y ver qué le estoy ofreciendo yo a un bebé, qué le estoy ofreciendo a otra bebé y qué es lo que se está generándose. Porque justamente hay una historia de reciprocidad. Hay una historia de experiencia intersubjetiva. Entonces no podemos pretender, o al menos sería como muy difícil pensarlo de esa manera, que podemos tener la misma historia de experiencia intersubjetiva con todos los bebés que nos rodean. ¿Sí? Entonces ahí está la sensibilidad de empezar a ver qué juegos le gusta, de qué manera nos podemos empezar a poner en contacto, ¿sí? ¿Qué cosas son las que uno repite y generan un juego de expectativa y se divierte? Puede haber una beba que yo le hago cosquillitas en la panza y eso le divierte mucho más, y puede haber otro bebé que le divierte más que yo lo mueva en el aire. Entonces, esa sensibilidad hacia, que insisto, y me encantó esto que vos dijiste hace un rato, de que muchas veces, claro, como es un juego, es una soncera, es algo, es jugar, es una cosa menor. Y justamente no es una cosa menor, porque es lo que tracciona del desarrollo. ¿Sí? Si no tenemos esa experiencia subjetiva, intersubjetiva, no habría desarrollo, porque justamente la selección natural nos eligió con estas características, y esto es lo que hace que esas funciones psicológicas aparezcan. Mauricio, hay algo que en lo que nombras me resuena y me devuelve un poco a pensar. Por un lado, en estos bebés que decimos no tienen, por las situaciones, digamos, orgánicas, genéticas, estas formas de desarrollo que tienen otros. Entonces estoy intentando pensar en este escenario. Estamos frente a esta crianza institucionalizada con un bebé con unas características particulares que no hemos podido determinar que las tiene. Ofrecemos elementos estereotipados que a veces siento que en la presión del manejo del día a día institucional hacen que se organicen como cosas muy planeadas, ¿sí? Con unos objetivos educativos particulares, pero que no generan finalmente un proceso para ese bebé. El bebé, uno podría decir, no atiende, ¿sí? No atiende. Y resulta que el bebé de pronto no ha podido capturar esa manera
Por tanto, no hay reciprocidad. Es el elemento que estás trayendo allí. Si yo no me entero, yo no le proporciono a él una experiencia que le permita también entrar en interacción conmigo. ¿Sí? Ese es el Exacto. punto. Desde allí entiendo el planteamiento que nos hacías al inicio de las alteraciones del desarrollo deben explicarse en función del propio desarrollo. O sea, si entendemos estos procesos, podemos ser sensibles, y me parece que esta palabra es fundamental. ¿Cómo ser sensibles? ¿Cómo lograr, nosotros lo decimos un poco aquí, leer al bebé? Exactamente. Porque a veces queda muy como un eslogan, por así decirlo, o como un discurso políticamente correcto. Uno tiene que leer al bebé, uno tiene que ser sensible. Está bien, bárbaro, pero estamos en contextos donde esa sensibilidad se tiene que poder expresar y se tiene que poder ver, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera yo puedo leer la retirada del bebé cuando yo estoy jugando y me da vuelta la cara? Los bebés desde muy pequeñitos saben decir no. Uno está jugando con el bebé y el bebé si está cansado, simplemente con que dé vuelta la cabeza ya me está indicando algo. Y eso es leer. Muchas veces, y sobre todo por ahí esto es algo que a mí como me preocupa bastante, y lo hemos charlado en otras oportunidades, y es, por ejemplo, en el caso del autismo particularmente, como cada vez estamos pudiendo identificar más tempranamente dificultades en la interacción social, dificultades en atención conjunta, dificultades en comunicación, enseguida lo que se nos viene encima es enseñarle a comunicar, enseñarle a hacer atención conjunta, y se nos disparan un montón de prácticas que tienen, por así decirlo, como una configuración muy técnica. Es decir, bueno, haga esto, haga esto, haga esto. Y ya esto tenemos como historia en el caso de la intervención en el autismo. Y la historia es siempre la misma, es decir, yo lo que tengo que tratar de hacer es de reacomodar ese desarrollo. Entonces, si hay un proceso intersubjetivo que por algún momento se me está yendo del camino que debería seguir, yo lo tendría que encauzar desde el propio contacto intersubjetivo. Entonces, poder leer el tipo de respuestas, poder entender que antes de que un bebé me entregue un objeto o me muestre un objeto, ¿sí? Ese bebé ha jugado conmigo a tironear, a jalar un objeto. Nosotros, justamente como decimos, como decías vos, el juego social es tan evidente, o sea, es tan sonso, que cuántas veces nosotros tomamos un objeto, el bebé toma el objeto y tironeamos del objeto. Y decimos, ah, está jugando. No, ahí lo que hay en el fondo es una experiencia intersubjetiva, donde tu acción y mi acción están mediadas por ese objeto. Y a consecuencia de eso, ese bebé entiende que el otro tiene una relación subjetiva con ese objeto. Y ese es el escenario donde aparece, por ejemplo, entregarle un objeto a alguien. Entonces, si yo simplemente vengo en un bebé pequeño, en un niño un poquito más grande, a enseñarle a dar objetos, me estoy perdiendo toda esa experiencia intersubjetiva. Porque simplemente lo que estoy haciendo es como aplicar una especie de técnica en el aire, ¿sí? Y justamente, insisto con el caso del autismo, porque es como una clara alteración del contacto intersubjetivo. O sea, si justamente esa alteración que nos preocupa porque está alterado, se ha corrido el desarrollo de la experiencia intersubjetiva temprana, la tengo que recuperar de la propia experiencia intersubjetiva. Entonces, ¿de qué manera? Bueno, sabemos, por ejemplo, que cuando uno está delante de un bebé pequeñito, 9, 12, 10 meses, los adultos hacemos un montón de cosas, pero básicamente podemos hacer, por ejemplo, imitar al bebé. ¿Sí? El bebé dice, ah, y nosotros, ah, el bebé mueve la cabeza y nosotros lo imitamos. Y eso genera un tipo de respuesta social. Pero otra cosa que solemos hacer los adultos también, además de imitarlos, es entonar afectivamente a los bebés. ¿Sí? Entonar afectivamente, vamos a poner un ejemplo para que se entienda y no dar una definición, ¿no? Pero, por ejemplo, el bebé está golpeando la mesa con su manito. Y nosotros lo que hacemos es hacer bam, 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 ¿sí?
los golpes que el bebé da, nosotros los acompañamos con una verbalización. El bebé mueve la cabeza así, y nosotros hacemos shh, y la duración del movimiento de la cabeza la hacemos coincidir con el shh, ¿sí? Bueno, sabemos que el entonamiento o la imitación durante el último trimestre de vida, durante el último trimestre del primer año de vida, genera efectos distintos en los bebés respecto de la orientación social. La imitación despierta más en el bebé mirar al adulto. En cambio, el entonamiento afectivo da una pauta como de cercanía. Porque claro, el entonamiento afectivo, yo no tengo que mirar lo que está haciendo mi mamá cuando yo estoy golpeando, porque me alcanza con escucharla. Entonces no necesito darme vuelta para mirarla. Entonces se extiende el contacto social. Bueno, si yo pienso esto en el caso del autismo, y yo quiero recuperar ciertas prácticas de experiencias intersubjetivas, lograr el contacto atencional no es agarrarle la carita y obligarlo a que me mire. Yo puedo lograr que ese bebé o ese niño pequeño con autismo me empiece a mirar en función de imitarlo, porque está estudiado y se sabe que en el caso del autismo, la imitación también genera ese contacto visual. Lo que no tenemos muy claro todavía en el caso del autismo, por ejemplo, ¿qué es el entonamiento afectivo? ¿Qué efecto tiene entonar afectivamente a un niño pequeño con autismo? Y lo mismo, yo puedo pensar estas experiencias de reciprocidad en términos de imitación o de entonamiento en el caso de bebés con ceguera o bebés con hipoacusia, ¿sí? Generalmente estas conductas, nosotros en el equipo de investigación al entonamiento y a la imitación las llamamos matching activities o actividades de coincidencia, ¿sí? Estas actividades de coincidencia mayoritariamente las hacemos frente a los movimientos del bebé o frente a las vocalizaciones, ¿sí? Entonces, pensemos si tenemos delante un bebé con una parálisis cerebral relativamente severa. El despliegue de los movimientos no va a ser lo que más vamos a intentar imitar o entonar afectivamente. Entonces tenemos que buscar otra experiencia subjetiva de ese bebé para imitar o para entonar. Y ahí sí, muy probablemente, tengamos que acompañar a las figuras de crianza, tengamos que acompañar a las cuidadoras, a los cuidadores que trabajan en instituciones, a las maestras de nivel inicial. Pero, por ejemplo, cuando miramos cómo resuelven estas cuestiones las mamás, los papás, por ejemplo, con hipoacusia, con sus bebés con hipoacusia, lo resuelven de una manera muy natural, porque es su propia experiencia intersubjetiva sin sonido, y lo resuelven vía el tacto, vía el contacto corporal. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender. E insisto, si nosotros miramos cómo se produce esa experiencia intersubjetiva y tenemos muchas claves para acompañar el desarrollo. Mauricio, realmente pues nos dejas sorprendidos porque creo que es una apuesta muy interesante cuando uno escucha todos estos elementos de la interacción que habría que realmente primero poner de relieve, entender y luego intentar devolvernos a nuestra propia experiencia de trabajo. Se nos está acabando el tiempo, entonces quiero invitar a las personas a hacer las preguntas. Agradecer a Silvia Español, que está aquí también presente. Muchas gracias, Silvia, por estar aquí. Hay tanta gente querida, Silvia, María Eugenia. Sí, no, hay personas, equipos de investigación. Realmente, hola Silvia, ¿cómo está? Que sería interesante escuchar también la participación. De pronto, si abren el micrófono para Silvia, que nos quiere saludar, te lo agradezco. A Santiago. Si la podemos encontrar, si la encuentro yo, le abro yo el micrófono. Yo la encontré ya. Y está también María Eugenia. Sí, les abrimos está, micrófono, Silvia. claro. Hola Jackie, un placer.
Silvia, qué maravilla tenerte aquí. Muchas gracias. A ustedes por armar esto y un placer escucharlo a Mauricio y estar acá con ustedes. La verdad que es hermoso ver cómo las propuestas sobre desarrollo temprano comienzan a llevarse hacia el desarrollo multípico. Sí, hermosísimo. Una alegría. Y María Eugenia, sé que estás por ahí, me encantaría saludarte, no te veo. María Eugenia, Que ya prenda la el vi. micrófono, yo no le puedo prender el micrófono. Santiago. Pues yo las tengo, lo que pasa es que no tengo la posibilidad. Ahí está, hola María Eugenia. Ahí estás, hola María Eugenia. Hola Silvia, qué placer. Te acabo de escribir un pequeño mensaje diciendo que era un placer verte aquí. Sí, 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 sí. Ida y vuelta entre Sí. Argentina y Colombia, Buenos Aires, Cali. Es una alegría que se reitere cada vez de manera distinta. Sí, sí, sí. Ha sido muy Repetición, interesante. variación. Ajá. Eso Y que sí. se reitere a partir de Mauricio, ¿sí? De que comience, que sea otras personas, ¿sí? Eso me parece maravilloso. Sí, Eh, qué emoción. sí, sí, Es sí, muy sí. importante para nosotros saber que están aquí. Son pioneras en todo ese trabajo y como dice, el bebé ha crecido y ya ha ido por otros lados. Muchas gracias. Ya Muchas se fue. gracias. Ya se fue. Ya se fue, el Bueno, bebé ya se fue. muchas gracias. Sí. Bueno, invitamos a las personas que quieran hacer preguntas, o Silvia o María Eugenia, si quieren hacer algún comentario. No sé, Silvia. Si nadie pregunta, yo pondría el acento en algo de lo que habló Mauricio. ¿Puedo? Sí, pues, Sí. Silvia, por supuesto. Me encantaría, y que vos preguntaste mucho sobre estas pautas de reciprocidad, ¿sí? Ujú. Que al menos por lo que hemos observado nosotros, los primeros 6 meses de vida están dedicados al aprendizaje de la reciprocidad. Por eso esa palabra que usaste vos, Jackie, esa disponibilidad, esa lectura, para no imponerle al bebé, sino escucharlo y luego responderle, y entonces se dé ese intercambio recíproco, es esencial. Y a veces sale espontáneamente y a veces no. Y entonces está muy bien entender que ese periodo es muy sensible, los 6 primeros meses, claro que luego continúa, ¿sí? Pero a veces creemos que los primeros meses del bebé solo se está autorregulando, solo está aprendiendo a dormir, a controlar sus ritmos biológicos, y no es así. El mundo social ya está generando su cimiento, ¿sí? Solo eso quería comentar. Muy, muy Yo de pronto, importante. María sí. Eugenia. Gracias Silvia por esos aportes, porque pues a mí la reciprocidad me lleva conmigo con los bebés. Y ahora que hablabas de las pautas sociales, de ese juego social y de esa reciprocidad, pues un aspecto importante que iba sintiendo en esa sintonía que van teniendo las madres o los padres con sus bebés, y que permiten como ese contagio, esa entonación, ese contagio emocional que es tan importante para la empatía. Es decir, yo encuentro, y de las pistas que he podido encontrar ahorita que estábamos hablando de los niños pues con ciertas dificultades, una de las maneras que hemos podido pues propiciar en niños que tienen ciertas dificultades en la relación, porque algo pues pasó que no lo sabemos exactamente porque es tan complejo. Sí hemos visto que cuando atisbamos ese contagio emocional y esa posibilidad recíproca, tenemos una vía ya de apertura hacia una relación y a llegar a esos aspectos intersubjetivos que son los que a veces están fallando. Entonces, ha sido muy interesante como poder escuchar aquí. Y solo querría agregar, y luego me callo porque tiendo a hablar, ¿sí? De estos temas, de otros no, me callo, pero de estos temas sí, tiendo a hablar y solo comentar que complementa ese acercamiento emocional el acercamiento corporal, el diálogo corporal, el empujar el piecito y que responda. Esto ya es un encuentro de dos sí mismos. Ya es un diálogo preverbal esencial. Es tan simple, es tocarle el piecito y escuchar qué hace y ver qué responde.
y entrar en estos juegos de cuerpo entero, no solo de carita. ¿Sí? Sí. Solo eso. Y ahora sí, me callo. Muchas Silvia, gracias. los Muchísimas micrófonos están gracias. abiertos para usted, para María Eugenia, Mauricio, muchas gracias por esta conversación. Y bueno, invitamos a los demás participantes si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, respecto a lo que ha dicho María Eugenia y Silvia, siento que hay algo que para nosotros ha sido muy, muy importante y es pensarnos cómo en lo preverbal está una fuerza de interacción que hay que, como digo yo, jalonar, ¿sí? Porque a veces pensamos que los bebés no responden, resulta que los bebés sí están allí siempre. Y somos nosotros los que tenemos que encontrar los modos. Bueno, aquí hay una pregunta. Dice, si se generan las experiencias y el contacto a una temprana edad, ¿permite un mejor desarrollo a nivel de interacción social? Bien, ahí hay algo que a mí me parece como muy importante, que es la idea de un mejor desarrollo. ¿Sí? Nosotros estamos pensando en el desarrollo de estas características psicológicas que nos diferencian como especies. Entonces, muchas veces teñimos de mejor desarrollo como que si yo hago cosas con mi bebé, juego de una manera, mi bebé va a tener mejor desarrollo. Y a mí eso a veces me genera como ciertas contradicciones, porque el papá, la mamá, la abuela, el tío, la tía que no puedan hacer eso, muy probablemente tengan el peso de decir, uy, yo no le puedo dar un buen desarrollo. Entonces, la idea de buen o mal desarrollo tenemos que tamizarla y entenderla culturalmente, ¿sí? Y a mí me parece como súper importante entender que estamos hablando del desarrollo, de funciones que son propias. Un buen desarrollo, un mejor desarrollo, ¿qué es? Que un bebé señale 50 objetos por día y cuando señala 100 objetos por día tiene un mejor desarrollo. No. Lo importante es que cuando ese bebé necesita una figura de crianza delante y necesita resolver algo de su vida señalando, esa figura de crianza sea sensible a esa señal comunicativa, a ese gesto y responda. Si lo hace una vez, 2 veces, 20 veces, 30, no es un criterio cualitativo el del desarrollo. Muy, muy, muy pertinente esa aclaración en vías de pensarnos cómo entender los procesos de desarrollo en relación a generarlos, ¿cierto? Esa es nuestra tarea fundamental, a vincularnos con los bebés, a tener la sensibilidad y el tono afectivo. Bueno, aquí nos dicen, hola, un placer escuchar a profesionales de la talla de ustedes. Eso me parece reiterado. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice, la temática de este conversatorio está relacionada con la maestría y la especialización. Efectivamente, bueno, son temas que trabajamos aquí. Y bueno, este escenario ha sido lindo y espero poder generar un encuentro también de nuevo con ustedes, con Silvia, con Eugenia y con Mauricio. No sé, Mauricio, si quieres decir algo más para cerrar. No, la verdad es, lo que primero me sale es la alegría de compartir este espacio. Estoy muy contento. Muy bien. Eso y agradecerles y espero que haya sido de utilidad, sobre todo, que haya dado sentido a las ideas que están por detrás del desarrollo. Me encantó esto que dijiste al principio de que el juego es algo tan sonso que ocurre y es tan importante, no es tan sonso, no es algo que está dado, no está dado. Tenemos que estar muy atentos a eso, a esas prácticas de crianza donde efectivamente el contacto intersubjetivo es el motor. Voy a leer algunas preguntas, creo que ya no las alcanzamos a contestar, pero bueno, aquí están. ¿Cómo generar precisamente esa reciprocidad con los niños que tienen trastornos del espectro autista? ¿Es correcto fomentar el juego en casa con un niño con autismo leve para que sea trasladado por él al contexto del juego con sus pares? ¿Cómo favorecer esos procesos intersubjetivos en el entorno educativo cuando los niños muestran poca tolerancia al contacto con el otro?
Bueno, son Lo, preguntas, lo que más me Mauricio. gusta, así rápido, de las 3 preguntas, es que la respuesta está en observar el desarrollo. La respuesta a esas 3 preguntas está en miremos cómo las figuras de crianza interactuamos. Entonces, si hay un bebé al cual yo le estoy dando mucha información propioceptiva porque lo toco, lo muevo, puedo retirarme un poco y puedo cantarle. A un bebé al cual yo simplemente le canto y no me da mucha bolilla, y bueno, puedo acercarme y tocarlo y moverlo un poco más. Esa modulación de la cantidad de información que le estoy dando. Y eso no viene de algo que uno se imagina, eso viene de observar el propio desarrollo, viene de observar las propias interacciones, cómo fomentar el contacto intersubjetivo con bebés o con niños más grandes con autismo. Justamente, para imitación, entonamiento afectivo, juegos sociales. Está en el desarrollo mismo, están en las experiencias de intersubjetividad, están las respuestas. Mauricio, muchas gracias. Con esa respuesta creo que recoges la escena de todo nuestro conversatorio de hoy. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias María Eugenia y Silvia. Y bueno, los estaremos invitando a otros encuentros. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias.